Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Y le damos un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Yormandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Así que, Yormandiel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jorge, gracias. Estamos muy bien, gracias a Dios. Muy contentos por este nuevo día y por estar nuevamente aquí en nuestro espacio, Dios de lo Imposible. Jorge, ¿tú cómo estás? Todo muy bien, Yormandiel, todo muy bien, gracias al Padre, llenos de salud, llenos de bienestar, llenos de prosperidad realmente, de acuerdo a lo que Él nos dice. Y yo creo que listos para ponernos al frente de ese propósito que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Amén, así es. Estamos listos, como tú decías, como buenos soldados de Él. Así que, pues, bienvenidos todos, naciones todas, personas que hacen parte de este nuestro espacio y de la emisora en general de cada espacio. Muchas bendiciones para ustedes. Pues hoy, pues, llevaremos a cabo un tema que he titulado sobrenaturalidad, ¿sí? El tema es sobrenaturalidad y nosotros debemos entender que, qué es lo sobrenatural de Dios, qué se entiende por lo sobrenatural, ¿verdad? Cuando hablamos de sobrenaturalidad, ¿por qué hablamos de sobrenaturalidad o por qué el Padre insta a que hablemos acerca de lo sobrenatural o de la sobrenaturalidad de Él? Porque eso es parte de la esencia de Dios, ¿verdad? De nuestro Dios, de nuestro Padre, como usted desee llamarlo. Dios es espíritu, es decir, Él es sobrenatural. Las cosas de espirituales, las cosas del espíritu, solo los espirituales la entendemos. La palabra nos hace mención de eso, ¿verdad? Que hay cosas sobrenaturales que solo los que andamos en el espíritu solo la vamos a entender, ¿verdad? El hombre que no está en el espíritu, que no anda en el espíritu, no la va a entender, ¿verdad? Cosas como las que vivieron hombres de Dios, que ellos veían cosas sobrenaturales, por ejemplo, ¿verdad? Pero otros no los veían, que estaban allí muy cercanos a ellos. ¿Por qué no lo veían? Porque no estaban en el espíritu, ¿verdad? O no estaban conectados, eran quizás hombres, hijos de Dios, pero no estaban conectados en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, lo sobrenatural es aquello que se sitúa, ¿verdad? O ocurre por encima o está en contra de las leyes naturales que rigen el sistema, ¿verdad? O nuestro planeta, ¿verdad? Es algo que está por encima de eso, de las leyes naturales, y solamente Dios lo puede hacer, ¿verdad? Algo que está por encima de la creación. Dios creó todo, pero cuando Él decide manifestarse son lo sobrenatural. Es algo que sobrepasa eso, lo que él mismo creó. El ser humano, por naturaleza, tiende a guiarse por las cosas naturales, ¿verdad? Por los sentidos naturales, lo que ve, lo que escucha, lo que oye, lo natural, pero Dios sobrepasa todas esas cosas, ¿verdad? En lo sobrenatural, ¿verdad? Y es expresión de la voluntad suprema de Dios, ¿verdad? Él es el único autor, es el que se manifiesta a través de ejemplos como milagros, ¿verdad? De manifestaciones que solamente Él lo puede hacer. Un milagro es una cosa que es netamente sobrenatural. ¿Qué entendemos por un milagro? Es algo que también sobrepasa las leyes que nosotros no entendemos, por eso le denominamos y es llamado un milagro, porque en lo natural nosotros no lo entendemos, ¿verdad? Y vemos en la palabra eso que cosas sobrenaturales como Él hizo, ¿verdad? Convirtió aquellas aguas en sangre, ¿verdad? Para demostrarle a Faraón que Él era el único Dios, el supremo rey, ¿verdad? Cosas como esas, cosas como que Yeshua convirtió el agua en vino, ¿sí? Cosas como esa hizo Dios, hizo Yeshua, ¿verdad? Para demostrar que Él era sobrenatural, ¿verdad? Cuando resucitó a Lázaro, dio a entender a Marta, que pensaba que Lázaro estaba muerto, que Él vivía en lo sobrenatural cuando le dijo, Marta, Lázaro no está muerto, solo Él está durmiendo. Estoy parafraseando, ¿verdad? Porque Jesús sabía en el ámbito en el cual Él andaba. Y sobre eso el Padre quiere hablar en este momento, ¿verdad? De lo sobrenatural de Él, de que Él es sobrenatural. ¿Por qué nos hace mención? Porque quiere
que usted y yo entendamos que Él es el Dios de lo imposible, pero para ver al Dios de lo imposible tenemos que creer en lo sobrenatural de Él. Si estamos anhelando un milagro, ¿verdad? Tenemos que creer en lo sobrenatural de Él. No podemos decir, bueno, Padre, sí, yo te creo por mi milagro, pero yo no creo en esas cosas que hablan mucho los predicadores, de los milagros, aquello. No, porque no es el predicador, no es un hombre, es Dios mismo, haciendo entender a un pueblo que Dios es sobrenatural. Como le decía, Jesús fue capaz de convertir el agua en vino, fue capaz de multiplicar aquellos panes y peces, pocos peces y panes, en muchos peces y panes, ¿verdad? Pero eso fue sobrenatural. Eso, cosas que el hombre no podía hacer. Un hombre natural no puede operar en eso, si no es por lo sobrenatural de Dios. ¿Sí? Porque va por encima de las leyes naturales que nosotros vivimos, ¿sí? Y el Padre quiere que usted y yo caminemos en la atmósfera de lo sobrenatural. ¿Para qué? Para experimentar los milagros de Él. Si usted anhela un milagro, tiene que caminar en esa atmósfera. ¿Y cuál es el requisito? Lo primero es la fe, creer, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús cuando oró por una persona? Oró en una oportunidad para que la incredulidad se fuera de ellos. Por eso los discípulos también le dijeron, aumenta nuestra fe, porque ellos tenían un nivel de fe, pero hay cosas, niveles de fe, que nosotros ameritamos más de esos niveles para poder experimentar más de lo sobrenatural, porque lo sobrenatural es así, ¿verdad? Pero tenemos que creer, el requisito, lo primero es la fe, por eso que Él nos dice, que eh, eh, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, que para todo el que cree todo es posible, y ya vamos a ver algunos pasajes que nos hacen mención que Él es sobrenatural, que para Él no hay nada imposible. Amado hermano, ¿cuál es el requisito? La fe, la fe. ¿Cuál es el requisito? La fe. Entonces, vemos Salmo capítulo 118, verso del 5 al 9. Salmo 118, verso del 5 al 9. Dice, desde la angustia invoqué a Jac y me respondió Jac, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe, decía el salmista. Entonces, dice el salmista, desde la angustia invoqué a Jac. Es un nombre, es una forma de llamar a Dios, y me respondió poniéndome en lugar espacioso. Él dijo, Jehová está conmigo, no temeré. ¿Sí? No debemos temer a las cosas, al hombre, ¿verdad? No, a las cosas que pueda querer tratar de imponerlo el hombre, no. Debemos tener nuestra confianza totalmente en Él, no en el hombre. Si ponemos nuestra confianza en el hombre, entonces allí donde vienen los miedos, porque el hombre probablemente, el hombre falla, hermano, sí, el único que no falla es Dios. Por eso el salmista dijo, pondré mi confianza en Él, estoy parafraseando, ¿verdad? Desde la angustia invocó a Jac y Jehová o Dios lo puso en lugar espacioso. ¿Por qué? Porque él creyó, porque se mantuvo fiel confiando, ¿verdad? Dice, desde mi angustia, es decir, no es que estaba en una situación tranquilo y lo invocó y clamó a Dios, no, estaba en una angustia, el salmista, ¿verdad? El salmista también, David, cuando se encontraba en plena guerra, dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces o me permites dormir confiado. Él estaba en plena guerra cuando dijo estas palabras, pero nosotros lo leemos en ese contexto y decimos, wow, sí, David dijo eso, pero él estaba en una guerra, en una batalla de aquel tiempo, y él se acostó confiado, creyendo que Jehová estaba con él, porque sabía que su victoria iba a ser sobrenatural, ¿verdad? Que aunque quizás su ejército era pequeño en comparación con el ejército enemigo, pero él sabía que en lo sobrenatural iba a vencer, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros debemos creer en lo sobrenatural? Porque Él es sobrenatural, su naturaleza es sobrenatural, Él es un espíritu.
Si Él es sobrenatural, nosotros somos sobrenaturales. Si Él fue capaz de abrir el mar rojo a través de un hombre, como Moisés, ¿cuánto más haremos nosotros? Que Él dijo, ustedes harán cosas mayores que estas, señales mayores que estas. ¿Cuál es el requisito? Como le decía, creer, la fe. ¿Sí? ¿Cuál fue el requisito de aquel ciego, ¿verdad? El milagro del ciego que no veía, hermano. Fue que él se acercó a Jehová. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y él fue sano, hermano. Pero yo le pregunto, Jesús le preguntó, cuando le preguntó, vio fe en él, porque si Jesús le ha preguntado y no ve la fe suficiente en él, el milagro quizás no hubiese ocurrido, porque para que un milagro ocurra, eso tiene que haber fe del otro lado, ¿verdad? Por eso el centurión recibió el milagro, fue algo sobrenatural, que él se acercó al maestro y le dijo, tú eres hombre de autoridad, ¿sí? Envía la palabra y mi hija sanará. Y así sucedió. ¿Pero por qué? Por la fe de aquel centurión, no porque él era un hombre de autoridad, pero eso no le dio mayor puntaje ante Jesús para que Jesús le diera el milagro a él. No, fue por la fe de aquel hombre, ¿verdad? Porque Jesús se agrada en la fe de nosotros. Y esto era algo sobrenatural, esto fue un milagro extraordinario, un milagro a distancia. Él le dijo solo, maestro, envía la palabra. Y el Padre está enviando palabra de sobrenaturalidad en esta plataforma, en esta atmósfera, diariamente, constantemente, a cada momento. Usted tiene que ser como los ciegos, como aquel hombre que se lanzó desde la azotea, desde aquel hueco, ¿verdad? Aquel paralítico que escuchó que Jesús estaba en la sinagoga hablando y decidió lanzarse por encima. ¿Por qué por encima? Porque no podía pasar por lo natural, ¿verdad? Por las puertas, porque no podía, había quizás mucho público, muchas personas allí, y a él, eso no fue impedimento para él, y él dijo, yo me lanzo, así sea por el techo, en silla de ruedas, pero yo voy a arrebatar mi milagro. Y Jesús se maravilló de la fe de aquel paralítico que estaba en silla de ruedas, hermano. Usted se imagina, se lanzó por aquel techo, aquel hueco y dijo, porque ahí está Jesús, ahí está el Maestro, ahí está el único que me puede dar mi milagro. Sí, porque él creyó en lo sobrenatural. Por eso Jesús a los fariseos lo llamó sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ellos eran hombres doctos en la ley, sabían palabra, tenían conocimiento de la palabra, pero se limitaban a los milagros, se limitaban a creer que Jesús era el Mesías, se limitaban a creer que Él operaba en lo sobrenatural. Por eso Jesús lo llamó así. Tenían mucho conocimiento y así hay muchas personas, ¿verdad? Que tienen mucho conocimiento, pero al momento de arrebatar su milagro, de creer en lo sobrenatural que Dios le está dando, no lo reciben porque no lo creen, ¿verdad? No se trata de cuánto conocimiento tengamos, sino de cuánto nosotros accionamos en eso, porque Dios demanda es que accionemos en lo sobrenatural para recibir las promesas que Él ha dicho de nosotros, ¿verdad? Y Dios va a hacer cosas como esas. Dios le va a sorprender a usted en lo sobrenatural. Usted lo verá. ¿Cuál es el requisito? Crea en la palabra. No es en mí. Crea en la palabra que está gravitando, que está siendo soltada, ¿verdad? Como la mujer de flujo de sangre, ella no creyó allí en nadie, ¿verdad? Sino que se dijo, pues yo voy a tocar el manto del maestro, porque yo sé que si yo lo toco voy a ser sana. Ella creyó una fe ciega, una fe sobrenatural, hermano. Entonces vemos que Él es sobrenatural. Marcos capítulo 10, verso 27 nos dice, Marcos 10, 27, nos dice, entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Como le decía, Jesús le dijo,
para los hombres es imposible, más para Dios no. ¿Cuál es tu imposibilidad? Llega un momento, como siempre le he dicho, que al hombre no, las cosas, una cosa, algo se nos puede transformar en una imposibilidad, ¿verdad? Pero Jesús le está diciendo, para el hombre es imposible, pero para Dios no. Usted quizás, no sé, tiene un diagnóstico, algo, una enfermedad terminal que le dieron. Y eso para los hombres, para muchas personas puede ser imposible, ¿verdad? Pero para Dios no. Era imposible para aquel leproso que fuera sanado, pero para Dios no fue imposible. Era una enfermedad tremenda para aquel tiempo. Usted se imagina una lepra y Jesús lo sanó en un instante, ¿sí? Era imposible o es imposible o se hace imposible en estos tiempos que en lo natural un paralítico se levante, porque en lo natural un médico no puede operar en eso, que le diga a una persona levántate, porque eso es lo natural, pero eso es lo imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible, hermano. Usted quizá tiene un diagnóstico o un familiar, yo no sé, que para usted se le ha convertido en algo imposible. ¿Qué es lo que tú calificas como imposible? Yo te digo, ve al Maestro, ve a Jesús, ve a Yeshua, ve al Dios de lo imposible, preséntale tu imposibilidad para que Él la convierta en algo posible. Él te dará las instrucciones. Si usted no tiene fe, Él le dirá, activa tu fe. Él le dará las instrucciones, hermano, para que usted reciba su milagro. Quizá usted dejó de creer, usted era una persona que tenía fe, pero su fe fue menguando por X o Y circunstancias. Pero Dios hoy le dice, activa tu fe. Quiero que tengas una fe como la del centurión para que puedas operar y ver milagros. Porque Jesús, Yeshua, el Dios sobrenatural, va a hacer cosas sobrenaturales a su favor. Si usted lo cree, usted lo va a recibir. Pues no lo digo yo, lo está diciendo Él en su palabra, lo establece en su palabra. Él está diciendo, yo puedo convertir lo imposible tuyo en algo que es posible para mí, en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el requisito? Creer. Como le decía, ¿cuál es el requisito? Fe. Tenga fe sobrenatural. Tenga fe y diga, yo soy sobrenatural. Esto no me va a vencer. Esta enfermedad no me va a vencer. Porque yo soy sobrenatural. Yo no fui creado para vivir en esta enfermedad, no. Yo soy sobrenatural y yo sobrenaturalmente me sano, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y usted es un hijo de Dios. Usted ha operado en las cosas de Dios. Usted ha visto los milagros. Entonces, ¿qué está impidiendo que usted reciba su milagro? En el nombre de Jesús. Crea en lo sobrenatural. Dice, Lucas 8, capítulo 50. Lucas capítulo 8, verso 50, amado hermano. Lucas 8, verso 50, dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Estamos hablando de la hija de Jairo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Él le dijo solamente eso, cree y tu hija será salva. Como le decía, ¿cuál es el requisito? Creer. Creer en lo que Yeshua ha dicho. Es fácil, como le decía, Jesús muchas veces, la fe es gratis, le decía, pero muchos eh, quizás no tienen fe, hermano. Quizás hay un espíritu de autodependencia, ¿sí? Eso es real. Personas que quieren caminar en ellos mismos, ¿verdad? Incluso que he escuchado personas que dicen, pero es que Dios es usted mismo, yo mismo soy Dios. No es posible que nosotros mismos seamos dioses, pero es para que usted vea cómo el sistema piensa, cómo muchas personas piensan. Están operando en un espíritu de autodependencia, ¿verdad? De que yo todo lo puedo, de que yo todo lo puedo hacer, de que yo soy autosuficiente.
Y eso ante Dios no es válido, porque el único que todo lo puede es Él. Para nosotros ver la mano de Dios, tenemos que rendirnos a Él, ¿sí? No operar nosotros nuestras propias habilidades, no, no decir nosotros, yo todo lo puedo, ¿sí? No. Personas, yo sé que hay personas que operan de esa manera, en la autosuficiencia, en la autodependencia, de que yo todo lo resuelvo, esta enfermedad, yo veo cómo hago, yo busco los medicamentos, eso está bien, tenemos que ser diligentes para con eso, pero ante todo eso, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Él le dijo, no temas, solamente cree y tu hija será salva. ¿Sí? Solamente cree, te dice el Padre Celestial. Y tu hija o tu hijo, yo no sé, cualquier persona que tú estés esperando un milagro para tu familiar, yo no sé, será salva. Eso se lo dijo Jesús, porque quizás su fe se había, como le digo, había menguado. Hay circunstancias o hay montañas, hay cosas que nosotros quizás la vamos a ver muy alto. Somos personas de fe, sí, eso está bien, pero van a venir cosas, circunstancias que van a querer mostrarse más alto que obstáculos muy grandes, gigantes muy grandes que van a querer apaciguar nuestra fe. Pero Jesús hoy te dice, cree y tú serás salvo. Serás salvo de que le dijo a ella, serás salva, iba a ser sana, pero Dios también te dice, cree y tú serás salvo de tu situación. ¿A qué estás temiendo? ¿Sí? ¿Cuál es la situación que temes? ¿Cuál es esa prisión espiritual o esa cárcel espiritual que quizás has estado y dices, yo no voy a salir de esa cárcel? Dios hoy te dice, cree y serás salvo. Cree y serás salvo. Aquellos hombres o estaban en la cárcel, discípulos de Dios, era imposible, amado hermano, que ellos salieran en lo natural, tenían guardias allí. Pablo y Silas, que lo estaban vigilando, en lo natural ellos no podían salir, tenían que tener una llave, abrir esas puertas. Pero ellos comenzaron a alabar a Dios, dice que vino un terremoto, fue algo sobrenatural y salieron de la cárcel. ¿Cuál fue o qué fue lo que produjo? So, so, que ellos salieran fue creer, fue su fe en el único, en el Dios todopoderoso, en el Dios de lo imposible, que hizo que ocurrieran cosas sobrenaturales como esas, que se abrieron las puertas. Y no solo eso, sino que Dios también te va a usar a ti para que una vez que tú salgas de tu cárcel, sean convertidos otros, porque una vez que ellos intentaron salir, convirtieron a aquellos a aquel vigilante también, aquellos que estaban guardándolo a ellos. Eso también Dios lo hace, ¿verdad? Te va a salvar a ti, pero va a salvar a otros. Tus enemigos ahora no van a ser tus enemigos, sino que ahora van a ser tus amigos en la fe. Esas cosas Dios las hace. Eso es algo sobrenatural. ¿Cómo es que Dios dice o cómo es que Dios obra de manera sobrenatural, en su sobrenaturalidad, que es capaz, ¿verdad?, de decir y de transformar a nuestros enemigos ahora en nuestros amigos en la fe? Solo Él en lo sobrenatural lo puede hacer, porque nosotros no podemos hacerlo, ¿verdad? Es sobrenatural que usted haya decidido perdonar a alguien. Eso es sobrenatural, porque en lo natural nuestra carne, nuestro corazón está herido y nosotros no queremos muchas veces perdonar, pero es algo sobrenatural que Dios nos dice, perdona, ¿verdad? Perdona. Yo sé que fue doloroso, pero perdona. Entonces eso es algo sobrenatural, porque en lo natural al hombre se le hace difícil perdonar, la carne no, la carne está herida, los pensamientos del pasado, pero me hirió, pero fue muy cruel, fue muy duro. Pero en lo sobrenatural Dios te dice perdona, porque Él dijo, es un estilo de vida perdonar. 70 veces 7, si multiplicamos eso es mucho. ¿Qué nos estaba queriendo decir? Aquella persona le dijo, pero Señor, ¿y cuántas veces vamos nosotros a perdonar? Y Él le dijo 70 veces 7. Le dijo, es un estilo de vida, no hay límites, solo perdona,
¿verdad? Yo sé que es duro, ha sido duro, pero Dios te dice perdona, en lo sobrenatural perdona. Parece imposible que tú dices, yo no puedo, yo no lo puedo perdonar, pero en lo sobrenatural Dios te dice, sí puedes. En mi espíritu tú sí puedes, ¿verdad? Así tú hayas tenido la razón o no la hayas tenido, pero Dios te dice, perdona, porque necesita que tú tengas un corazón sano. Muchos de los milagros, muchas de las bendiciones que usted y yo anhelamos y esperamos, necesitan que nuestro corazón esté sano, no herido, no con rencor, no con falta de perdón, para que fluyan las bendiciones. Por eso Él dice eso, amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Si tu alma no está bien, si tu espíritu no está bien, no, se te hará muy difícil prosperar porque tú no estás bien. Tienes algo en tu corazón que te impide avanzar. Esa falta de perdón, ese rencor, esa herida que tienes allí, tienes que sanarla para que pueda ver lo sobrenatural de Dios, amado hermano, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pues Jesús hizo milagros extraordinarios. ¿Por qué Jesús operó en esos milagros? Porque Él decidió creer en lo sobrenatural. Él sabía que Dios era sobrenatural y si estaba Él aquí operando en su ministerio, Él dijo, si Dios es sobrenatural, yo soy sobrenatural. Por eso Él hizo un milagro extraordinario. Por eso Pablo hizo milagros extraordinarios, sobrenaturales, porque Él creyó. Porque Él creyó cuando Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que estas, señales mayores que estas, ustedes harán. Salmos 31:23. Jesús nos manda, o Dios nos manda a mantenernos fiel en él. Dice, amad a Jehová todos vosotros vuestros santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Todos vuestros santos, a los fieles guarda Jehová. Usted ha sido fiel, manténgase fiel, porque a los fieles guarda Jehová. ¿Fieles en la que, en qué? En la fe. ¿Fieles en qué? En servirle a Él. ¿Fieles en qué? En hacer su voluntad. A esos fieles Dios los guarda y los protege. Por eso mantente fiel, porque vas a recibir tu milagro, lo que estás esperando. No vea la montaña, no vea lo difícil, no vea lo natural de la situación, no vea lo sobrenatural de Él, en el nombre de Jesús. Nada impedirá la manifestación de lo sobrenatural de Dios. Nada puede impedir cuando Dios dice yo me voy a manifestar en lo sobrenatural. Nada lo puede impedir. Hombre, persona, nada, ninguna situación lo puede impedir. Mateo 17:20 dice, Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Nos hace mención por vuestra poca fe, porque nos dice, si tú le dijeras a este monte, pásate de aquí a allá, sucedería y nada sería imposible. Que, como le decía, ¿qué nos demanda Dios? ¿Qué nos demanda Jesús? Es fe, como Él nos hace mención allí, como un grano de mostaza. Nos está demandando fe pequeño, ¿verdad? Está diciendo, esto es lo que yo te demando, pero tu fe puede ir más allá de eso. Que tú le dices a ese monte que se mueve y se va a mover. Entonces, nada impedirá la manifestación de lo que Dios ha dicho. Active su fe, crea lo imposible, crean que ese monte se va a mover y así sucederá, hermano, en el nombre de Jesús. Usted es el sobrenatural finalmente eh, y su fe va a vencer al mundo. ¿Sí? El mundo, dice Jesús, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Su fe sobrenatural va a vencer al mundo, amado hermano. Dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Primera de Juan, verso 5, capítulo 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Usted es nacido de Dios. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Usted y yo estamos capacitados para vencer las aflicciones del mundo. ¿Por qué? Por nuestra fe. Yo no está diciendo, ¿verdad? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. En el mundo vamos a encontrar cosas,
situaciones, circunstancias, obstáculos, pero por su fe en Dios usted va a vencer cada una de esas cosas en el nombre de Jesús. Así yo lo declaro y lo profetizo para con su vida. Así que muchas bendiciones, amados hermanos, y manténgase allí, crea en lo sobrenatural de Dios que ocurrirá en su vida. Así que bye bye, bendiciones.